Por eso no hay manera de que la persona cambie de dirección si no nace de nuevo. Porque a veces nosotros le exigimos al que nunca ha nacido de nuevo que dé frutos. Pero ¿cómo va a crecer si no ha nacido? ¿Cómo va a madurar si todavía no ha nacido? ¿Cómo se va a multiplicar si ni siquiera ha nacido? Es insólito que usted le exija a un niño que no ha nacido que camine o que gatee. Primero tiene que nacer para que pueda caminar, para que pueda gatear, para que pueda desarrollarse físicamente. Así mismo sucede en el mundo espiritual. Hay un montón de gente en las iglesias que están haciendo y deshaciendo, pero como lo vemos en el culto pensamos que ellos son cristianos que se han convertido o que han nacido de nuevo, y decimos, y ese no es el que va a la iglesia. ¿Y por qué está en esa condición? ¿Y por qué se comporta de esa manera? Sencillamente porque no todo el que está en una iglesia levantando las manos se ha convertido al Señor o ha nacido de nuevo. Hay muchísima gente en las iglesias que lo que son es visitantes, que no han nacido de nuevo. Porque el cristiano no se hace cristiano, sino que nace. Díselo al que está a su lado: el cristiano no se hace, sino que nace. Y esto es muy profundo, se ve sencillo, pero es muy profundo, porque hay personas que piensan que el hecho de que una persona levante su mano y diga gloria a Dios o confiese a Jesús, hay personas que piensan que porque haga eso ha nacido de nuevo, y no es así. El nuevo nacimiento es el milagro más grande, porque es un milagro espiritual. Para que la persona nazca de nuevo tiene que ser engendrado por Dios. Si Dios no lo engendra, no nace de nuevo. No hay forma de que nazca de nuevo. Para que un bebé físicamente nazca de nuevo, deben unirse dos elementos: el espermatozoide del padre, que aporta el padre, y el óvulo, que aporta la madre. Y se produce la concepción, y el bebé entonces en su tiempo nace. En su tiempo nace. El Señor nos ha seleccionado en Cristo desde la eternidad. Y en el tiempo exacto de Dios se unieron también dos elementos en el mundo espiritual. Estos dos elementos son los siguientes: la voluntad de Dios, número uno, y número dos, el poder creativo de Dios. Y esos dos elementos se unieron bíblicamente hablando, y el Señor nos engendró en Él, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. A los que le recibieron, Él les ha dado el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Es decir, que para convertirse al Señor, obligatoriamente hay que nacer del agua y del espíritu. Hay gente que lo enseñan al revés. Hay gente que enseñan este principio en la doctrina al revés, y dicen que primero usted se convierte y luego nace de nuevo. Pero ¿cómo va a cambiar su manera de pensar si primero no nace de nuevo? Hello. A mí me lo enseñaron en la doctrina. A mí me enseñaron en la doctrina que para usted nacer de nuevo, primero tiene que arrepentirse y convertirse, y luego viene el nuevo nacimiento. O sea, me lo enseñaron al revés. Y la manera correcta es: primero usted nace de nuevo, y luego se arrepiente, cambia su manera de ver las cosas, y luego se convierte, porque la conversión es un proceso. La conversión no es instantánea. Contrario al arrepentimiento. El arrepentimiento es instantáneo, la persona se arrepiente. Pero la conversión, dígalo fuerte, la conversión es un proceso, porque implica un cambio radical de dirección. No es solo un cambio de opinión, sino un giro completo hacia Dios. Reforma 360. Un giro completo ¿hacia quién? Hacia Dios, reconociendo su soberanía y reconociendo su gracia. La conversión no es solo una decisión de fe, sino un acto del Espíritu que nos lleva a ver la realidad espiritual tal y como es. En otras palabras,
Nadie se convierte por su propia voluntad. El Señor lo despierta en el espíritu y le hace ver la realidad del mundo espiritual. Y cuando esa realidad del mundo espiritual se te revela, ahí ya usted siente la necesidad de buscar a Dios y se siente sucio, se siente un pecador. Pero si eso no sucede, ¿sabe qué el hombre dice? ¿Y para qué yo me voy a entregar a Cristo? Yo soy un hombre bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo trato de comportarme bien en la sociedad. Y creen que comportándose bien en la sociedad basta. Digan, no basta con eso. Hay que nacer de nuevo. Dígaselo al que está a su lado, hay que nacer de nuevo. Porque solamente naciendo de nuevo uno puede vislumbrar la realidad de un mundo que los hombres no conocen, que es el mundo espiritual. La palabra dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres para que a los hombres no le alumbre la luz del evangelio. En el reino de las tinieblas hay oscuridad, diga oscuridad. El reino de las tinieblas es un reino de ignorancia, porque la palabra oscuridad, bíblicamente hablando, es la palabra ignorancia, es la palabra falta de conocimiento. Oye bien lo que dijo el profeta Oseas, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Isaías lo dice de esta manera: el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El conocimiento te limita. El conocimiento te destruye. La falta de conocimiento te destruye. La falta de conocimiento te limita. El desconocimiento hace que usted no disfrute de los beneficios que hay en el reino de Dios. Por eso es necesario que te convierta al Señor. Porque cuando te convierta al Señor, va a comenzar un proceso de transformación en tu vida. Cuando te convierta al Señor, va a comenzar un cambio en tu vida. Y lo que te va a transformar se llama la palabra. Lo que te va a liberar se llama la palabra. Dígale al que está a su lado, tiene que darle lugar a la palabra de Dios. Si tú no le das lugar a la palabra de Dios, no se va a producir ese proceso tan lindo llamado conversión. Por eso hay muchas personas que no dan fruto, porque no le dan lugar a la palabra de Dios. Y entonces reciben solamente los fragmentos que hablan de la bendición nada más. Y se aprenden esos textos bíblicos que hablan de la bendición, porque la palabra de Dios está llena de promesas. Y hay beneficios cuando estamos en su reino. Pero hay cristianos que solamente se enfocan en esos beneficios. Pero en todo reino hay deberes. Dígale al que está a su lado, en todo reino hay leyes, hay estatutos, hay decretos y por lo tanto hay deberes. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos de la República Dominicana tenemos derechos, ¿verdad? Somos ciudadanos, nacimos aquí en la República Dominicana, pero aparte de eso hay deberes que cumplir. No podemos violar ciertas leyes porque eso trae cierto tipo de resultados negativos en contra de nuestras vidas. Tenemos que conducirnos bien en la sociedad. En todo reino hay leyes, porque si no se cumplen esas leyes, se convierte entonces el lugar en una anarquía, en un completo desorden. Hay gente que están en anarquía porque no cumplen con las leyes de Dios, no se someten a las leyes de Dios, y por eso viven una vida desordenada, porque la anarquía trae el caos, la anarquía trae el desorden. Dígale al que está a su lado, tiene que recibir la palabra completa. No seleccione solo esos textos que hablan de la bendición de Dios, de la paz de Dios, del gozo del Señor, de la alegría. También tiene que recibir los textos bíblicos que hablan acerca del sometimiento a la palabra de Dios, de echar fuera aquellas cosas que desagradan a Dios, como lo es el adulterio, como lo es la fornicación,
como lo es la envidia, como lo es la mentira, como lo es la hipocresía y un sinnúmero de cosas que están en la palabra que también hay que recibir para que se produzca en nosotros ese proceso llamado conversión. Hay cosas que usted tiene que entregarle al Señor. Qué silencio hay aquí ahora. Dígale al que está a su lado, tú tienes que entregarle ciertas cosas al Señor. Amén. Porque la conversión no es solo una decisión de fe. Ay, yo me convertí al Señor el domingo, yo levanté mis manos, yo confesé a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. La conversión no solo es eso, sino que es un acto del Espíritu que nos lleva a ver la realidad espiritual tal y como es. Y comenzamos a autoevaluarnos y comenzamos a autoanalizarnos. Casi siempre las promesas que están en la Biblia son promesas condicionales. Por eso hay gente que mueren en la miseria y en la pobreza, aún sirviéndole al Señor, mueren en la miseria y en la pobreza porque vivieron una vida desordenada. Donde hay desorden, Dios no está. Dígale al que está a su lado, donde hay caos, donde hay desorden, Dios no se manifiesta de la manera que quiere manifestarse. Y el texto bíblico sigue diciendo, gloria a Dios, sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo, el velo se quitará. Es lamentable ver a muchos evangélicos con años en el evangelio y que todavía siguen con ese velo puesto. Están ciegos espiritualmente hablando. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del velo, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ceguera espiritual que impide que las personas vean claramente la verdad de Dios. No, eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que yo aprendí en la doctrina. Así fue que me discipularon. Y eso pasó conmigo. A mí me doctrinaron. Los hombres de Dios eran hombres de Dios que me doctrinaron. Me doctrinaron sinceramente. En ellos no había ninguna intención de hacerme daño. Pero estaban sinceramente equivocados en mucha de la doctrina que me enseñaron. Y es decir, me enseñaron con sinceridad, me enseñaron con amor, me enseñaron con pasión. Pero muchas de las cosas que me enseñaron, no todas, la mayoría eran correctas, no todas, pero muchas de las cosas que me enseñaron no eran correctas. La interpretación no era la interpretación correcta. Pero hay gente que en el día de hoy no quieren desaprender. Por eso los domingos yo no predico. Cuando yo salgo fuera del país, yo predico la palabra porque yo no estoy llamado a adoctrinar iglesia de nadie. Pero aquí en la iglesia yo le enseño la palabra. Porque hay una invasión de cosas a través de las redes sociales que en nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios establece. Hay mucha gente sacando el texto fuera de contexto, y cuando tú sacas el texto fuera de contexto, eso se convierte en un pretexto, y eso no edifica a nadie, más bien confunde a la gente.